para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Le voy a pedir, amados hermanos, que me acompañe con su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. El día de hoy estaré continuando el estudio de Timoteo y el viernes pasado estuvimos hablando sobre el tema el abandono de la fe y solo logramos estudiar 2 versículos. El día de hoy vamos a continuar con los otros 3 versículos. Amén. ¿Tienen todos Timoteo? Vamos a dar lectura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh bendito Señor, por el enorme privilegio que nos das de estar nuevamente en este estudio de tu palabra. Te quiero, Señor, pedir perdón por mis pecados, rogarte, Señor, que tengas misericordia de mí, que derrames de tu gracia en mi vida. Reconozco, Señor, que soy pecador y necesito continuamente, Señor, de tu gracia salvadora. Gracias te doy por la bendición que me das de estar aquí una vez más con mis hermanos, estudiando las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor, que nos des de tu bendición. Oro, bendito Señor, para que pueda ser yo un instrumento para poder compartir tu palabra. Te ruego que prepares nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que tu palabra, Señor, pueda quedar grabada en nuestra mente y corazón y que podamos, Señor, también llevar por obra tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesús hemos orado, amén y amén. La semana pasada, el viernes, estuvimos hablando entonces del abandono de la fe, estuvimos hablando sobre la apostasía. Estuve compartiendo con vosotros que estamos en los tiempos finales y lamentablemente a través de los años hemos visto cómo algunos amigos que profesaron la fe estaban con nosotros y hoy ya no están con nosotros. Tristemente, pues, han abandonado la fe. El pecado los ha arrastrado de tal manera que ahorita le están dando rienda suelta a sus deseos carnales, andan en el mundo. Algunos abiertamente desde las redes sociales pues muestran todo lo que hacen y ya no les da pena ni vergüenza, ya no sienten el peso del pecado. Y la palabra de Dios pues nos exhorta. La palabra de Dios nos dice y nos muestra dónde está el error, cuál ha sido el problema. Dice Pablo que en este versículo, en el versículo 1, dice que lo primero que tenemos que hacer nosotros como congregación es detectar el error que hay en la iglesia. En estos versículos el apóstol Pablo nos enseña que aparentemente había gente en Éfeso que estaban cuestionando la verdadera enseñanza de la palabra y difundiendo falsas enseñanzas que no venían de las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo y a la iglesia que tuvieran cuidado con estas personas y nosotros también haríamos bien en considerar el origen de estos errores.
El versículo 1 entonces identifica claramente las falsas enseñanzas como enseñanzas de demonios. Lo estuvimos estudiando el viernes pasado. Pablo se refiere aquí a personas que aparentemente habían estado prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No nos engañemos, hermanos. La falsa enseñanza es demoníaca directamente desde el infierno y viene a la vida a través de maestros engañosos, humanos que son usados por el diablo. Y estos maestros son mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que dice el versículo 2. Estuvimos aprendiendo de que estos maestros usan la palabra de Dios, pero solo agarran partes, agarran medias verdades, no enseñan el consejo de la palabra completamente. Y así van engañando. Incluso algunos ya ni usan las Sagradas Escrituras para enseñar en las congregaciones, sino que enseñan historias que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Hombres y mujeres que se han adormecido ante la verdad y difunden leyendas profanas y otros mitos semejantes. Ahora bien, no podemos malinterpretar esto, porque no se trata de individuos que se levantan en la iglesia y anuncian que ellos dicen que tienen la conciencia cauterizada y ellos dicen que vienen a difundir la falsa enseñanza. No. Si eso fuera así, fuera bien fácil de identificar. Son personas que ellos creen que están predicando la palabra de Dios, pero en verdad no lo están haciendo. Y eso es lo que hace que sea una falsa enseñanza y que sea engañosa. Y a menudo proviene de personas de la iglesia que afirman que están difundiendo la verdad. Volvemos nuevamente a recordar entonces la advertencia de Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hecho, que dice: aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Hechos 20:30, Nueva Versión Internacional. Entonces recordemos que el apóstol se dirigía a los ancianos de la congregación, lo que implica que algunos de estos falsos maestros eran probablemente antiguos ancianos de Éfeso. La falsa enseñanza, mis amados hermanos, abundaba en el primer siglo y sigue abundando ahora. El mundo y la iglesia están llenos de esta clase de teología que no es bíblica. Por ejemplo, la teología de la prosperidad dice que si usted confía en Jesús, Él le dará salud y riqueza. Eso es falso. El Señor Jesús trae vida y perdón para nosotros. No tiene nada que ver con lo material aquí. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, estamos de pasada aquí en el mundo. Pero engañan a muchas personas con eso, con la riqueza y la prosperidad, porque muchas personas ahí es que tienen su corazón y eso es lo que les gusta escuchar. También está la teología del culto. Por otro lado, suelen decir que Jesús no es quien usted creía que era. Y se ofrece una alternativa que siempre resulta ser una imagen no bíblica del Hijo de Dios. También está la teología popular, una teología que consiste en ideas sobre la vida, sobre las posesiones, sobre el cielo y la vida, y después de la muerte, que provienen de estos libros que son vendidos. Incluso estos libros se venden más que la Biblia. Son bestsellers, dice. Pero no hablan el consejo completo de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, es necesario que nosotros como iglesia estemos en guardia contra estos errores. A la luz de las advertencias de la palabra de Dios sobre los falsos maestros,
no debemos de sorprendernos de esto. Cuando escuche usted que una persona de afuera o un miembro de una iglesia se ha alejado de Cristo y ha abandonado su fe, la Biblia dice que no nos sorprendamos. En 1 de Juan 2:9 se habla de algunas personas que parecían ser cristianos, pero que al final demostraron que no lo eran al alejarse en la iglesia. Y eso es lo que verdaderamente va a reflejar lo que verdaderamente somos nosotros. Si hemos creído verdaderamente en el Señor, vamos a estar con la fe puesta hasta el final, hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Si en el transcurso de nuestra vida nosotros nos apartamos de la fe, simplemente nosotros nunca tuvimos fe, nunca creímos. La fe que teníamos no era en el Hijo de Dios. Teníamos una fe al mundo. No dejemos que este tipo de apostasía haga que su propia fe caiga, mis amados hermanos. Dios nos ha dicho de antemano que esto va a suceder. Aunque no deberíamos de estar preocupados o escandalizados por la presencia de los falsos maestros, siempre esto debe de traer tristeza también, y orar y pedir por ellos. Las consecuencias de las falsas enseñanzas son eternamente desastrosas, por lo que debemos procurar evitar que más personas sean engañadas. ¿Cómo vamos a evitar que sean enseñadas? Predicando la palabra del Señor, todo el consejo completo. Pablo estaba plenamente consciente del peligro de las falsas enseñanzas, pues comenzó esta carta instando a Timoteo a enfrentarse a los hombres que pervertían la verdad. En el versículo 3 y 4 del capítulo 1, Timoteo necesitaba manejar la palabra bien para librar la buena batalla. De la misma manera, todos nosotros debemos ser capaces de detectar el error en la iglesia. Pero ¿cómo sabemos cuando se está enseñando el error? Para discernir cuando se está enseñando el error en la iglesia, tenemos que considerar la sustancia, el origen, de dónde viene lo que se está diciendo. La forma en que Pablo aborda las falsas enseñanzas específicas en Éfeso se aplica a la iglesia en todas las épocas, incluyendo la época de nosotros. Dirigiéndose a la raíz de la falsa enseñanza, el apóstol menciona dos errores específicos. Número 1, niegan la bondad de Dios, y número 2, distorsionan la palabra de Dios. Cuando juntamos estas dos características, recordamos cómo entró el pecado en el mundo. ¿Se acuerdan? En Génesis, la serpiente enfatizó el poder y la grandeza de Dios mientras minimizaba su amor y su bondad. Medias verdades. Tentó a Eva para que dudara que Dios tuviera en cuenta sus mejores intereses. La serpiente le preguntó a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? Le preguntó, cuando Dios no había dicho eso. Génesis 3:1. ¿Qué pasó aquí? La llevó a cuestionar la bondad de Dios y a distorsionar su palabra, y Eva creyó en esa mentira y pecó. Y ya vemos que las consecuencias fueron desastrosas, de tal manera que toda la humanidad quedó afectado por el pecado. Y algo parecido a esto era lo que estaba ocurriendo en Éfeso en los tiempos de Pablo, y lo que está pasando en nuestros tiempos también. Si nosotros seguimos avanzando en Génesis 3 hasta Timoteo 4 a través de toda la Biblia,
vemos que algunos maestros enseñaban que no se debían comer ciertos alimentos y que la gente no debía casarse. Así que Pablo contrarrestó estas afirmaciones diciendo que tanto el matrimonio como la comida son buenos regalos de la mano de Dios, regalos que deben recibirse con gratitud en oración. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5. El pueblo de Dios debe tener cuidado con los maestros que niegan la bondad del Señor y distorsionan su palabra, ya sea añadiendo o quitando algo de la palabra de Dios. En la iglesia debemos ser capaces de detectar este tipo de errores. Así que vamos a ver el contenido de la apostasía. Versículo 3. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Cualquier cosa, mis amados hermanos, que se oponga a las Escrituras puede ser el punto de partida de la enseñanza demoníaca. Pudiera esperarse que el apóstol siguiera aquí sus fuertes comentarios sobre la doctrina de demonios, con ejemplos como rechazar la Trinidad o la deidad del Señor Jesucristo, o el rechazo de la salvación por gracia. Pero Satanás es muy sutil y busca ganar un punto de apoyo en un terreno que se produzca más fácilmente. Y aquí Pablo entonces nos enseña un ejemplo de lo que se estaba enseñando en Éfeso. Los engañadores se estaban centrando en lo que parecían dos enseñanzas de menor importancia. Esa espiritualidad no exigía casarse y abstenerse de alimentos. Podría decir, pero eso no es tan grave, pero sí trajo muchas consecuencias a través de la historia. Así que, como es típico del engaño satánico, estas dos enseñanzas tenían elementos de verdad. No hay nada malo en permanecer soltero y estar en un estado que pudiera ayudar al servicio espiritual. No hay nada malo en eso. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al 35, honra a los que Dios destina para ser solteros. Tampoco hay nada malo en ayunar. En verdad es algo bueno que debe acompañar la oración, el ayuno. El engaño está en ver estas cosas como esenciales para nuestra salvación. Si nosotros ponemos esto como esencial para nuestra salvación, entonces nosotros estamos rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación entonces no dependería de lo que Cristo hizo, sino de lo que yo puedo darle a Dios. Cuando la Biblia dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos la capacidad para hacer algo. Es a través del sacrificio del Señor Jesucristo únicamente es que nosotros podemos ser salvos. Así que el engaño está en ver estas cosas como esenciales para la salvación. La idea de medios humanos para la salvación es algo distintivo de la falsa religión. Cada vez que usted escuche a un predicador enseñando que usted necesita hacer esto para guardar su salvación, es falso. Aléjese de ahí. O si usted escucha por redes sociales a estos predicadores, tenga mucho cuidado. La enseñanza de que el negarse a sí mismo en lo físico era esencial para la genuina espiritualidad se caracterizó en los esenios. Los esenios eran una secta judía que apareció en Palestina en los primeros siglos antes de Cristo. Estos esenios formaban la comunidad que se llama Qumran, cerca del Mar Muerto, donde se encontraron los rollos. Ellos practicaban también el ascetismo
negaban el matrimonio y se imponían regulaciones dietéticas especiales. Es posible que la influencia de ellos se estuviera sintiendo en Éfeso. Otra influencia posible era el dualismo filosófico que caracterizaba mucho la filosofía griega. Tal punto de vista sostenía que la materia era mala y el espíritu era bueno. El matrimonio y la comida, al ser aspectos del mundo material y malvado, debían evitarse, según ellos. Tal enseñanza podría haber tenido influencia en los efesios, como lo hizo también en los corintios. En el segundo siglo, esa falsa enseñanza se convirtió en la peligrosa herejía conocida como el gnosticismo. Los gnósticos presumían de un conocimiento secreto y oculto. Ellos creían que eran iniciados, que habían trascendido la mundanalidad y alcanzaron la realidad de Dios. Rechazaban el cuerpo por ser parte del mundo, porque ellos creían que lo físico era malvado. El gnosticismo iba a presentar una seria amenaza para la fe cristiana durante varios siglos. Esto caracterizaba entonces a los apóstatas de Éfeso y era típico de la religión falsa satánica. Desde el aminismo de las tribus primitivas a la complejidad de las mayores religiones del mundo, los hombres confían en buenas obras, ritos externos y la negación de sí mismo. Un comentarista, William Barclay, comentó: esta era una herejía siempre recurrente en la iglesia. En cada generación se levantaban hombres que trataban de ser más estrictos que Dios. Ireneo también comentó, escribiendo hacia el final del segundo siglo, él cuenta cómo ciertos seguidores de Saturnino declaraban que el matrimonio y la reproducción son de Satanás. Muchos de igual manera se abstienen de comida de animales y arrastran multitudes con una fingida abstenencia de este tipo. Cosas que nosotros vemos hoy en día. Los veganos que no quieren comer los animales, dice, ¿verdad? También vemos esta enseñanza que vemos ahorita, que ya las personas no quieren tener hijos. Todo esto se ve, no es algo ajeno a nosotros. Esas cosas llegaron a un punto crítico también en los monjes y ermitaños del siglo IV. Estos monjes también se alejaron y vivieron en los desiertos de Egipto, apartados por completo de los hombres. Pasaban su vida mortificando la carne. Hubo uno que dice que nunca comió comida cocinada y fue famoso por no comer carne. Otro estuvo toda la noche en un elevado monte, de modo que le fuera imposible dormir. Estas enseñanzas eran falsas y peligrosas, y Pablo lo rechaza en Colosenses 2:16 al 23, donde dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivís en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques,
en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes estamos completos en Cristo. No necesitamos practicar la negación de nosotros mismos en lo físico para obtener la salvación sobre el pecado y la justicia ante Dios. No necesitamos nada de eso. Lo único que nosotros necesitamos es tener fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Creer solamente en Él, en lo que Él ha hecho. No necesitamos nada más. El error de la apostasía, versículo 3 al 5, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que el error fundamental de tal enseñanza apóstata es que rechaza la revelación divina. Toda la falsa enseñanza es un rechazo de la palabra de Dios. En todas las epístolas pastorales, Pablo confronta a los falsos maestros por la forma en que manipulan las sagradas escrituras. En contra de las falsas enseñanzas que estaban haciendo daño en Éfeso, Dios creó tanto el matrimonio como la comida y dijo que ambos eran buenos. El Señor lo dijo en Génesis 1:28, donde hizo toda la creación y al final de la creación dijo que todo era bueno. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que dé semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Si ven cómo la palabra de Dios es muy clara, y cómo los falsos maestros distorsionan todo esto. Dios creó el matrimonio, mis amados hermanos, y los alimentos para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Nos preguntamos entonces, ¿cómo puede ser correcto negarlo a los hombres? Dios hizo el matrimonio y la comida por la misma razón que hizo todo lo demás: traer gozo al hombre y gloria a sí mismo. Todo lo ha hecho Dios para su gloria. Tanto el matrimonio como la comida, la creación de nosotros mismos, es para la gloria de Dios. El propósito de nosotros de ser redimidos, de ser rescatados, es para expandir la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Los incrédulos, aunque disfrutan del matrimonio, es la gracia que les da la vida, y disfrutan también de la comida, ellos no cumplen con ese propósito supremo y no dan alabanza a Dios por ello. Así que el más genuino sentido, Dios hizo el matrimonio y los alimentos para que nosotros como creyentes que hemos conocido la verdad,
le glorifiquemos por estas bondades y le demos gracia. Así que es muy tonto privarse de la benignidad de Dios y de esta forma de negar a Dios el derecho de recibir gloria al disfrutar de tales cosas. Cada vez que nosotros sentamos a la mesa y comemos alimentos, damos gracias a Dios. Y de esa forma nosotros le estamos dando gloria a Dios. Pero si nosotros nos privamos de esto, le estamos robando la gloria a Dios. Indirectamente, si practicamos estas cosas así, estamos negando, le estamos quitando, le estamos robando la gloria a Dios. Los engañadores de Éfeso se negaban entonces a reconocer que todo lo que Dios creó es bueno. Ellos negaban rotundamente la excelencia de la creación de Dios, que les había conducido a entender que nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Una vez más, Pablo entonces subraya que el propósito de Dios al dar buenas cosas al ser humano es que él disfrute de estos regalos y que ellos le alaben. Al recibir con acción de gracias, agradecemos los dones misericordiosos que Dios nos da. Cada creyente cumple con este noble propósito para el cual fueron creadas estas cosas. Romanos 11:36 resume esta idea. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final de la semana de la creación, Dios dijo que todo lo que había creado era bueno. Todo lo bueno de Dios que reciben con gratitud los creyentes es por la palabra de Dios y por la oración santificado. Ser santificado, amados hermanos, es ser apartado para un uso santo. Y eso se logra por la palabra de Dios y por la oración. Es obvio que oración aquí en el texto se refiere a la acción que expresa gratitud. La palabra parece referirse a la misma palabra en Génesis 1:31, que todo lo que Dios creó era bueno. Hay una doble santificación o una doble separación de todo lo que es pecaminoso. Pero también es posible que Pablo tenga en mente más que Génesis 1:31, es decir, el Evangelio del Nuevo Testamento. En las epístolas pastorales, la palabra de Dios se refiere al mensaje de la salvación. Mediante el mensaje de la salvación, los creyentes han llegado a conocer la verdad de Cristo. Parte de esta verdad es que Cristo ha quitado todas esas leyes dietéticas. Marcos 7:19, nuestro Señor hizo limpio todos los alimentos. Las regulaciones dietéticas fueron temporales, con la intención de enseñar a Israel la importancia del discernimiento y para aislar la nación de las sociedades paganas que la rodeaban. Si nosotros reimponemos ahora, sería elaborar un sistema de justicia por obras. Y esto niega la obra de Cristo y deshonra a Dios. Si los creyentes comprenden que el Evangelio ha quitado las leyes dietéticas y en oración dan gracias a Dios, pueden recibir todos los buenos ofrecimientos y Dios será glorificado. El celibato obligatorio y la abstenencia de alimentos, en general o particular, es enseñanza de demonios. Esto, mis amados hermanos, niega la bondad de la creación de Dios y le roba la gloria y la alabanza que Él merece por tal bondad. Es también una negación de la verdad de Dios como se revela en su palabra.
el simple exterminalismo no agrada a Dios ni fomenta la genuina espiritualidad. La apostasía, mis amados hermanos, es un peligro siempre presente en la iglesia. Los creyentes, los cristianos, solamente podemos evitar la falsa enseñanza que alimenta prestando atención a la palabra de Dios. Hacemos muy bien en prestar atención a la advertencia escrita en Hebreos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que, mis amados hermanos, recordamos entonces nuevamente el texto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos allá afuera, porque estos falsos maestros, con la hipocresía y con las mentiras, ellos tienen la mente cauterizada. Ellos no sienten nada. Al predicar una falsa enseñanza no sienten dolor. Y así de tal manera van arrastrando a las personas que no están afirmadas en la fe, de tal manera que abandonan la fe. Con la falsa enseñanza ellos van a prohibir casarse y también mandarán a abstenerse de los alimentos. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Recordemos entonces que todo lo que Dios ha creado es bueno y es para la gloria de Dios. Oramos, amados hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.